bienes raíces, las personas siempre van a necesitar dónde vivir. Tienes que aprender a escoger las personas que están a tu lado, porque eso sí estoy completamente de acuerdo que de las personas que te rodeas, eso eres. Saber elegir el socio, bien sea el socio de vida o el socio del trabajo, es fundamental porque vas a compartir gran parte de tu tiempo con esa persona. Si tú quieres resultados ya, el negocio inmobiliario no. Ya mis preocupaciones empezaron a ser otras y es bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos empezar a hacer patrimonio. Yo soy consciente que haciendo lo que estoy haciendo en menos de 10 años, 15 años no lo voy a hacer. Yo quiero saber la historia de esa propiedad sobre planos, porque Ana María en el episodio pasado dijo que no, es que Miguel eso me trajo esa noticia con un balde de agua fría. Estos últimos años aquí entre nos ha sido muy difícil y tú más que nadie lo sabes para el tema constructor inmobiliario. Como dirían nuestros abuelos, nuestros papás, ladrillos son ladrillos. Pero venga, en su cabeza, ¿será que sí va a prosperar este negocio? Miguel, bienvenido a este espacio, qué chévere tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Para los que no te conocen, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces, años, ciudad de origen, bueno, todo lo que nos quieras compartir. No, Santi, muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí con ustedes y este podcast que yo soy aquí donde me ves, una persona que está pendiente de tu podcast. Me gusta mucho el contenido, es muy chévere. Por eso es un privilegio estar acá. Mi nombre es Miguel Andrade, como lo dice Santi. Junto con mi esposa tenemos una empresa que se llama Fliperos. Se dedica a comprar, remodelar y vender, comprar, remodelar y rentar, y pues es una empresa inmobiliaria donde compramos propiedades de pronto para hacerlo un poquito más grande. Yo tengo en este momento 36 años. Tengo otra empresa antes de la que fundamos con mi esposa. Esa empresa es audiovisual y la tengo hace 15 años más o menos. También desde muy chiquito, desde que salí de la universidad. Siempre he sido emprendedor. Ojo, no estoy estigmatizando a las personas que tienen su empleo. Creo que cada persona nació para ciertas cosas. Y eso, de pronto a grandes rasgos. Chévere. Miguel, ¿qué carrera estudiaste cuando estabas en la universidad? ¿Cómo estudiaste? ¿Y cómo llegas a los bienes raíces? ¿Cómo fue ese proceso? Chévere. Mira, yo soy ingeniero de sonido de profesión. Ya toda mi vida estuve desde que salí mire, y es algo que quiero decirle a la gente, y es porque pues, muchos dicen de pronto el primer empleo es una de las cosas más difíciles que tienen los países de Sudamérica y Norteamérica, todos ahora, porque eso es mundial. Sufrí mucho en el momento de que me gradué porque pues la verdad pagaban muy poquito y la verdad yo siempre decía, oiga, no, o sea, ¿cómo puedo hacer? Entonces desde ese momento yo siempre dije, yo quiero montar una empresa, pero no una empresa porque quiero ser el millonario y andar en yate y a mí eso no me llama la atención, sino pues por aportarle a la gente empleo, ¿sí? Entonces monté mi empresa apenas salí. Y pues esa es la empresa que lleva 15 años. Ya en esa empresa pues hicimos muchas cosas, cine, televisión, publicidad. Bueno, yo creo que ustedes han visto películas en Netflix que nosotros hicimos en su momento. O sea, hay muchas cosas que yo he hecho con esa empresa. Muy bien, gracias a Dios. Después, bueno, esas son otro tipo de cosas. Pero ya después conocí a mi esposa. Con mi esposa ya empezaron a aflorar de pronto por épocas de la vida, y es que ya empecé a pensar también en, oiga, el día que yo me quiera pensionar, que yo soy muy consciente que la verdad, y tú que estás allá también deberías ser muy consciente que la pensión como la conocemos hoy no va a existir en algunos años. No porque sea malo el gobierno, no es porque no, es porque no es sostenible, sencillamente. Entonces dije, pues hay que hacer algo, hay que adelantarse, ¿cierto? Entonces pues estamos en la edad productiva, pues la verdad, ¿para qué nos ponemos a inventar la rueda? ¿Sí? O sea, los bienes raíces, las personas siempre van a necesitar dónde vivir, ¿sí? Claro. O sea, no, sea lo que sea. Entonces, dije, no, pues metámonos en los negocios de los bienes raíces. ¿Qué pasa? La familia de mi esposa lleva también muchos años en ese tema. Ellos no son quién sabe qué magnate ni no, pero pues sí con sus ahorros y con sus cosas se empezaron a tener una experiencia y empezamos a hablar mucho de eso. Y mi esposa me dijo una vez, Chicken, porque nos decimos así, me dijo, yo quisiera empezar un negocio para hacer flipping, comprar, remodelar y vender y eso, y a mí se me quedó eso en la cabeza. Y yo dije, pues vamos a hacerlo. O sea, tú con la experiencia audiovisual y con esto, era un mundo nuevo para ti. Claro, era un mundo nuevo para mí, yo empecé a estudiar, eso fue lo primero que hice.
cómo es el tema inmobiliario, cómo hay que ser, tal. Y empecé a hacerlo. Y entonces dije, la única manera es metiéndome allá, ¿sí? O sea, métase a la piscina, hermano, sin flotador o con flotador o como quiera. Y así fue, literal. Claro. Y yo le dije a mi esposa, bueno, pues vamos a hacerlo. Y empezamos a hacerlo cuando... Y así monté la empresa. Conseguí mi socio en su momento. Con mi socio empezamos a hacerlo. Y con muchos dolores de cabeza, con mucha incertidumbre, con mucho miedo, ¿sí? Pero empezamos a hacer el tema inmobiliario con muchas embarradas que hoy en día digo, esa es la experiencia, que no se vuelven a cometer y pasan muchas cosas, ¿cierto? Pero es la única manera, ¿sí? Porque si tú no te incomodas, porque yo estaba cómodo, te lo digo con todo el cariño, y es yo, pues sí, tengo la empresa, tengo unos ingresos, tengo una... Y pues falló en su momento algo por lo del COVID, yo creo que a muchas personas les pasó, pero falló y yo dije, miércoles, yo no puedo, o sea, esto no puede volver a pasar. Claro, ¿Sí? te estabas volviendo dependiente de tu De una empresa. sola, exactamente. Entonces, independientemente de una cosa a otra, tenemos que tener varios ingresos. Entonces, yo le dije a mi esposa, dije, nosotros tenemos que tener 5 ingresos. 5, ¿sí? Entonces, diferentes todos unos de otros. Entonces, ella me dijo, sí, ella es muy pila, entonces también me ayudó muchísimo en ese sentido porque esto también es clave. Cuando digo que tu pareja es clave, tu pareja no tiene que ser sentimental, como en mi caso mi esposa, no, puede ser tu hermano, tu papá, tu amigo, ¿sí? Pero sí es clave tener a alguien al lado que te ayude, que te apoye, porque hay momentos buenos y momentos no tan buenos, ¿no? Saber elegir el socio, bien sea el socio de vida o el socio del trabajo, es fundamental porque vas a compartir gran parte de tu tiempo con esa persona. Entonces se te van a pegar algunas costumbres, se te van a pegar algunas mañas y de repente la visión que tenga esa persona de la vida va a permear tu visión de vida. Así es. Eso es un matrimonio al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces tienes que aprender a escoger las personas que están a tu lado porque eso sí estoy completamente de acuerdo que de las personas que te rodeas eso eres. O sea, eso no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en día con Ana María tratamos de ser muy segmentados en eso, en las personas con las que estamos, porque si hay algo que a mí me da estrés es que empiecen a quejarse que por el país, que por el presidente, que por el... y que todo le echamos la culpa a lo que pasa externo y nada a nosotros. Entonces, eso está mal, ¿sí? Porque así vas a durar toda la vida. ¿Sí? Claro. Y le vas a echar la culpa al presidente de turno, al alcalde de turno, a las personas de turno, al que sea, mientras que si tú tomas las riendas de tu vida y de tus decisiones, ahí vas a tener una de estas. ¿Y qué pasa con todo este tema inmobiliario y con cualquier negocio? Y es que yo soy consciente que el tema inmobiliario, y esto te lo digo a ti con todo el cariño del mundo, es si tú quieres resultados ya, el negocio inmobiliario no es. Para nada. ¿Sí? O sea, sí, oh, es que yo quiero ser millonario ya, no es. Sí, no sé qué otro sea porque pues hay mucha cantidad, pero no va a ser tampoco, ¿cierto? Pero nos volvimos muy que todo es ya, ¿cierto? Y quiero ser millonario ya, y quiero ser el mejor inversionista ya, y quiero todo ya. Entonces, eso es algo que le ha costado mucho a la sociedad después de pues, todo esto que hemos vivido de la tecnología, de que todo es muy rápido, de que todo lo tenemos al alcance. Pues creo que ha hecho que también las personas piensen en que, mejor dicho, si yo ya invertí 10 millones, ya con eso soy millonario, ¿cierto? En lo que sea, y hay una cantidad de inversiones, pero eso es lo que pasa. Entonces, pues con mi esposa empezamos a hacer eso y bueno, ahí vamos en un camino de inversión inmobiliaria muy chévere. Esta pregunta que tuvimos a tu esposa en el episodio anterior, no se la hicimos, pero sí te la quiero hacer a ti. Y es, ¿dónde conseguiste a esa socia ideal? ¿Dónde conociste a Ana María? ¿Cómo fue ese proceso? Okay. Porque ha sido una dupla que han creado muchas cosas juntos. ¿Dónde consigo una socia, un socio así? Esa historia es larga y no nos va a dar porque es que eso viene de antes y yo venía de relaciones largas. Yo siempre he sido muy estable, por decirlo así, en mis relaciones. Y yo llevaba unos años, ojalá no vea esto mi ex, porque no me gustaría, qué pecado. Porque yo duré mucho tiempo con ella y la embarré porque es de las personas que tú dices, sí, pero no. No sé por qué no dar el siguiente paso. Y por muchas cosas que pasaron, yo me iba a ir cuando tenía la otra empresa para otro país. Nadie sabe por qué no me dieron la visa. O sea, va a ser Australia exactamente, a estudiar inglés, a hacer otra cosa. Sí. O sea, yo quería salir de lo que estaba viviendo y no me la dieron.
Y a las personas que se iban conmigo que no tenían trabajo, no tenían nada, se las Ay, dieron. yo sí, preciso. Sí, se las dieron. Entonces yo quedé como... Y a mí se me quedó algo que me dejaron mis papás en su momento, fue, hijo, tranquilo que Dios sabe cómo hace sus cosas. El siguiente año conocí a Ana María. Entonces el siguiente año sí, ya nos conocimos en un BBC, estuvimos, pues yo la vi, no sé qué, cuando empecé a hablar con ella, su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma, bueno, todo lo normal, pero creo que uno empieza a buscar en una mujer, en una pareja, otras cosas que no solo es el físico, sino como, bueno, ¿qué hace esta persona? ¿Qué quiere? ¿Qué hay en su ¿Qué cabeza? hay? Sí, o sea, yo quiero desenredar eso, a ver qué hay, porque eso es lo importante, o sea, en serio yo, para mí, eso es lo fundamental, porque pues eso es esa decisión de dar el siguiente paso de quién te va a acompañar el resto de la vida y con quién vas a crear el resto de cosas, pues tiene que ser una persona que te aporte y no que te reste, ¿cierto? Entonces, creo que es uno de los éxitos que hemos tenido y es que todo el mundo dirá, no, es que eso es fácil y ustedes lo dicen desde, no, o sea, créanme que es muy difícil. Trabajar con la esposa todos los días no es tan fácil. Pero no, o sea, tiene cosas muy, muy bonitas también y pues es un proceso, eso no Y se... van teniendo y construyendo una visión juntos, ¿no? Porque Exactamente. cuando se trabaja de pronto por aparte, a veces sí se convive juntos, pero no se tiene la misma visión y ahí es donde se conecta. Esa historia está bonita y yo aprendo es como tener el criterio para saber qué persona te debe acompañar. Más allá de lo físico, bien sea para tema de relación, de la pareja o para un tema de socio, se puede ver el socio mejor vestido, el socio que no Sí. rompe un plato, pero venga, en su cabeza será que sí va a señor. prosperar este negocio Sí. o por el contrario se va a aprovechar de mí. Ahí es donde nosotros debemos encontrar, tanto para una pareja o para un socio de proyecto, ver más allá qué hay en su cabeza y qué hay Así en su es. corazón. Así es. Oye, Miguel, chévere. ¿Qué resultados tienes hoy en día en el mundo inmobiliario? Y ya vamos un poquito más con la historia. El episodio anterior hablamos con Ana María y nos explicó un poquito, pero cómo iba tu mundo, porque ella venía de un mundo inmobiliario y para ti este era un mundo nuevo. ¿Qué resultados tienes hoy en día? Y ya contamos la historia desde tu perspectiva. Chévere. Bueno, cuando yo tenía mi otra empresa, mis papás me dieron mi educación y pues como también lo comenta ella, mi familia no es una persona adinerada, no son magnates, no son, pero me dieron su educación y a mí nunca me faltó nada en la vida, ¿sí? Y nada, pero sí hay algo y es que ellos sí vienen de ser siempre pues empleados, ellos toda la vida han trabajado por nosotros, por mi hermano y por mí, y yo sí tengo algo y es que siempre me he conseguido las cosas yo mismo. Mis papás decían, hijo, ¿quieres un PlayStation? Toma la mitad o toma tal cosa. Mi papá desde que yo salí de la universidad me dijo, usted tiene que pagar los servicios. Usted verá qué hace. Era su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Ish. Yo dentro de mi cabeza sabía que si yo no tenía para pagar la luz, pues mi papá me iba a pagar. Claro. Pero ahí está la responsabilidad. Me dijo, y él empezó a decirme, tú tienes que empezar a tener actividad crediticia, hoja de vida crediticia. Y esa es la mejor manera que tienes que empezar. Y yo empecé a hacer eso a los 18 años. ¿Sí? Entonces, mi papá empezó a darme eso y a soltarme, a decir, bueno, tú tienes esta responsabilidad, ahora toma, yo ya no te voy a dar nada de plata, yo ya no te... Claro, yo cuando ya me di cuenta, yo ya tenía mis cosas y hacía mis cosas a los 20 años, 20, entonces yo ya pagaba mi celular, yo ya hacía, o sea, yo ya tenía y me acostumbré a eso, Claro. ¿cierto? Entonces eso se lo debo mucho a mis papás en cuanto a la educación y mis papás siempre, yo viajé con ellos, pero no viajé mucho, yo empecé a viajar fue cuando estuve solo. Y todos mis viajes los pagué yo, que era lo que quería en su momento, ¿cierto? El carro, los carros empecé a comprarlos yo, empecé a hacer mis cosas yo mismo. Entonces yo decía, yo necesito una persona que me ayude también no, ya pasó la vida de rumba, ya pasó la vida de viaje, ya pasó la vida, necesito tomar otra cosa. Como sentar sí, cabeza. Como sentar, exacto, porque ya llegó la hora. Y yo quiero eso, ¿sí? Ya estoy cansado de eso. Entonces ahí fue donde empezó con mi relación con mi esposa. Ella venía de un tema inmobiliario y yo pues empecé, como les conté al principio del podcast, ya mis preocupaciones empezaron a ser otras y es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos empezar a hacer patrimonio, necesitamos empezar, bueno, queremos tener hijos, ¿cómo los vamos a tener? Tenemos que darle algo mejor de lo que yo tuve, porque eso es lo que todo papá quiere, ¿cierto?
y mamá, obviamente. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que empezaron. ¿Qué pasó? Cuando yo la conocí a ella, los papás le habían empezado a colaborar o a ayudar, le ayudaron a comprar su primer apartamento. Ella me dijo, toca pagarlo. Hay que asumir una responsabilidad. Exacto, entonces ya es el equipo, y entonces compramos el apartamento, el apartamento era súper viejito, empezamos a hacer flipping, entonces le hicimos una remodelación, la gente ya quería comprarlo cuando nosotros hicimos ese flipping y obviamente ya no lo quiso vender. Nosotros hemos puesto ese apartamento en venta 3 veces. Ha durado 8 días. Ya en 8 días hay gente que ha ido y ha hecho propuestas y Ana María no la logra. No, le dice, no, quita eso, despublica eso. Y no se logra y yo la entiendo, ¿sí? Entonces, para hacer el paréntesis ahí, el flipping es remodelar un apartamento que está viejito. En ese caso, ustedes lo visualizaron, estaba como viejito, hicieron una buena negociación y luego le inyectaron un dinero que lo hiciera parecer mucho más lindo, mucho más cómodo, mucho más agradable y empiezan a recibir esas ofertas. Exactamente, y ahí empieza todo el tema del flipping, como tú mismo lo dijiste, pues empezamos a comprar propiedades en diferentes puntos de Bogotá, haciéndoles una remodelación y vendiéndolos. Y ya ahora lo que hacemos es rentarlas, porque pues eso nos vamos a demorar más tiempo, pero es lo que va a generar en realidad esa riqueza, ese patrimonio y esa cliché libertad financiera que todos hablan, porque pues esos son los ingresos pasivos que todo el mundo habla en redes, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a generar en sí, pues esas rentas, pero se va a demorar. O sea, yo soy consciente que haciendo lo que estoy haciendo en menos de 10 años, 15 años no lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos construyendo con mi esposa hoy en día, para cuando yo tenga 50, tenga la edad que tenga, pues ya esté en una tranquilidad de que ya tengo unos ingresos por mis propiedades y no dependo de nadie. Interesante. Entonces, viene la propiedad que tu esposa ya había adquirido y que juntos la estaban pagando y le hicieron el flipping, y luego viene una propiedad sobre planos. Yo quiero saber la historia de esa propiedad sobre planos, porque Ana María en el episodio pasado dijo que no, es que Miguel eso me trajo esa noticia con un balde de agua fría, eso me lo dijo así, no me lo consultó, llegó aquí fue con la separación y ya, somos propietarios de un inmueble. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Fui un guacho, porque sí, estoy seguro que ella dijo, porque esa es la palabra de ella. ¿Qué pasa? Yo toda la vida dije, nosotros tenemos un excedente, por llamarlo así, necesitábamos ahorrar. Y la única manera de ahorrar, yo dije, es metámonos en una obligación, pero una obligación no de irnos a un viaje, no de irnos sino metámonos a un inmueble. Claro. Entonces, en ese momento nosotros ya teníamos las otras propiedades con la empresa, pero yo dije, a nivel de nosotros, quiero comprar un sobreplanos. ¿Con qué fin? Empecé yo a averiguar con esto del tema de los hijos no sé si ustedes conozcan los seguros para los niños, para la universidad y todo eso que tú empiezas a pagar desde antes y eso. Entonces yo dije, me empecé a mirar y no me convencieron, ¿sí? Entonces yo dije, pues la mejor manera es compremos un apartamento, lo ponemos a rentar y pues eso va a pagar la universidad de los chinos o el estudio de los chinos. Eso entonces, estaba en tu cabeza. En mi casa, solo, yo lo pensaba solo. Eso era mi evaluación porque no sé si te pase a ti y a ustedes que están ahí, como hombre, yo muchas veces cuando estaba con Ana María no le contaba muchas cosas. Yo me quedaba y pensaba yo con mis propias cosas. Eso fue al principio, ya ahorita soy más abierto, pero al principio yo calculaba, yo hacía así como esa vaina en la cabeza de que tú tienes que proveer. Que usted es el hombre, resuelva. Exacto, entonces uno se empieza a comer y a llenar todo eso y la embarra, porque claro. Ahí fue cuando hice eso. Y empecé a mirar bien lo del tema sobre planos, lo de bis, no bis, no, o sea, ese que ya es tu tema, ¿no? Pero pues yo sigo mucho, en serio, aquí entonces yo te sigo mucho en lo que tú dices porque pues tienes esa experiencia. Y empecé a mirar en qué ubicaciones podía hacerlo y yo quería que tenía que ser en Bogotá, ¿cierto? Entonces dije, ¿hacia dónde va? Empecé a hacer investigaciones, ¿hacia dónde va Bogotá? O sea, eso no era porque vi las banderitas allá, no. Entonces empecé a mirar y me uní a unos grupos de personas que eran expertas en este tipo de inversiones y les dije, oiga, venga, yo quiero esto, no sé qué. Y entonces empezaron ellos, mire, yo invertí aquí, vea. Y ahí fue interesante. Entonces me metí.
y me metí en ese sobreplanos, en Lagos de Torca. Ese sobreplanos con una constructora muy chévere, y después fui con la noticia. Es que ya aquí la separación. Cuando yo caí en cuenta, me dijo, ¿tú por qué no me dijiste? Esas son decisiones que tenemos que tomar. Y yo, tiene toda la razón. Claro. Toda la razón. Y le conté por qué lo había hecho, ella también me entendió, ¿sí? No me excusa en mi responsabilidad, pero pues fueron por ese tipo de cosas. No lo vuelvo a hacer porque fue duro, se puso muy bravo. Pero sí, esas son las cosas. Entonces tenemos el apartamento donde vivimos y el apartamento de sobreplanos. Y ya con la empresa, pues apalancándonos con más inversionistas, porque esto sí es una clave, o sea con inversionistas, o sea con bancos, o con lo que sea, el apalancamiento es vital. ¿Sí? O sea, la deuda siempre tiene que estar, ¿cierto? Y te voy a decir una cosa, estamos muy incómodos. Hoy en día, o sea, la vida es incómoda, ¿sí? Y si yo no me incomodo, no tendría lo que tendría hoy, ¿cierto? Entonces, la gente cree que porque tú tienes apartamentos, porque tienes, no, es que eso tienen la vida fácil, La vida es fácil. que la vida es que son millonarios, no, ¿sí? Todo lo debemos, todo, ¿sí? Pero esa es la manera de llegar. Sí, entonces ese día llegaré y le voy a decir sí, y yo creo y voy a seguir a los 50 años y seguiré debiendo otras, ¿sí? Porque esa es la vida, ¿sí? Pero si tú no avanzas y no te incomodas en ese sentido, pues es muy difícil crecer. Y ahí tienes dos caminos, ¿no? O de ver hipotecas, o de ver intereses a inversionistas, o de ver el viaje, de ver la última pinta, de ver de repente el carro que puede ser un pasivo. Entonces tú eliges qué vas a deber en tu vida y cómo te vas a apalancar. Hay una frase que dice, dame una palanca lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte y mover el mundo. Y es verdad, no necesitamos tener todo el dinero, necesitamos tener los contactos correctos. El contacto, ¿qué? El de un familiar que nos preste el dinero, el del banco que nos preste el dinero, el de un inversionista que nos preste el dinero, el de alguien más. Y nosotros nos encargamos de capacitarnos, hacer uso responsable de ese dinero y devolverlo, y todos ganamos. Y ahí es donde vienen haciendo ustedes ese trabajo que ha sido un modelo de apalancamiento bastante grande que les ha dado resultados a todos, ¿no? Así es una responsabilidad, eso sí te lo digo, Santi, se lo digo a todos, es una responsabilidad, pero cuando tú haces las cosas bien, responsablemente, estos últimos años aquí entre nos ha sido muy difícil, y tú más que nadie lo sabes, para el tema constructor inmobiliario, por ventas, por todo, por las tasas altas, han sido muy complejos, o sea, muchos dolores de cabeza, muchas peleas, pero esa es la vida. Sí, o sea, yo no me acuerdo de esos 2 años de lo malo, sinceramente, sino de las cosas buenas y de todo lo que hemos aprendido. Y en 20 años, como les dije, el día que esté sentado en mi casa ya tranquilo, va a decir, ni me voy a acordar de esos 2 años malos que hay. Y yo no me imagino que van a venir otros que también van a pasar, pero es la vida, ¿sí? Entonces, pues ya es como, hay algo que me enseñó mi esposa, y no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que pasa. Y eso yo quedé como, pana, qué nivel, qué nivel. Y es cierto, es como reacciones todo lo que pasa, porque siempre van a pasar cosas buenas y cosas regulares. Oye, tremendo. ¿Cómo sientes que está tu vida en ese momento invirtiendo en bienes raíces? ¿Y por qué de pronto no invertir o dedicarle más tiempo a otro tipo de inversiones? No sé, la bolsa, las cripto. ¿Por qué decidiste como los bienes raíces y cómo ves tu vida siguiendo invirtiendo? Mira, yo estoy en este momento en una época de mi vida que estoy tranquilo, ¿sí? Con muchas responsabilidades, pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque para mí no hay nada más que genere más tranquilidad que hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Qué pasa con las otras inversiones? Las acciones, el Bitcoin, bueno, todas las criptomonedas, ganado, marranos, lo que sea. Créeme que yo he invertido en muchas cosas de esas, ¿sí? Pero en Bitcoin también. Pero yo sé que con Bitcoin mi cabeza y la cabeza de mi esposa no nos va a generar la tranquilidad que tenemos hoy si tuviéramos toda esa plata en un Bitcoin o en una bolsa o en una cosa. Porque al fin y al cabo tengo más control teniendo un tema inmobiliario, ¿cierto? Como dirían siempre digo, como dirían nuestros abuelos, nuestros papás, ladrillos son ladrillos. ¿Sí? O sea, tú independientemente de lo que sea, vas a perder plata, digamos, en un negocio, pero es mucho más calculada que en otro tipo de inversiones. Entonces, mi tolerancia al riesgo es casi nula. Entonces, pues, yo no tengo afán,
Entonces vamos con lo que vamos poco a poco y esa bolita se irá agrandando y ya, ¿cierto? No quiero nada ya, eso yo ya lo superé, ya esa etapa la pasé de que quiero todo ya. Rico, Sí, rápido. yo quiero ya y necesito irme y tener yate y tener todo ya. No, no, eso, el reggaetón nos vendió eso, pero no. Entonces, eso no pasa. Entonces, estoy en esa época de mi vida. Y lo bonito de los bienes raíces es eso, ¿no? Que es muy parecida a la vida. La vida debes crear muy buenos cimientos para luego tener muy buenas bases, para luego tener muy buenos muros, luego construir un muy buen techo para estar estable. Y cuando vengas esos momentos de temblores y terremotos, pues que no se te vayan a caer todas estas bases que has construido durante mucho tiempo. Por eso un inmueble no se construye de un día para otro. Y los que se construyen de un día para otro son los que más rápido se caen en una situación de temblores y demás. Así es. Así que hay una parte de la historia que me parece interesante que la hablemos, y es que actualmente ustedes viven en la propiedad que compraron. Pero ahí hay una diferencia entre vivir donde uno quiere vivir o mejor vivir en renta, en casa propia o en arriendo. Está bien dateada, ¿no? Santi sabe muy bien a profundidad nuestras diferencias con mi esposa. Tengo que ver esa entrevista. ¿Qué opinas de esto? ¿Es mejor vivir en arriendo o vivir en casa propia? Para mí, financieramente, es mejor vivir en arriendo. Sí, es mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tú, supongamos, una casa de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos y te genera 10, ¿cierto? Anual, pero si tú puedes sacarle más a esos 100 millones de pesos en otro inmueble que te genere más y pagas menos en otra propiedad, pues estás haciendo las cosas bien financieramente. Pero aquí entran otras peleas que aquí me imagino que mi esposa tocó ese tema porque... Pero sí, hay cosas como la seguridad, como de que si pasa algo, de que sí, como más intrínsecas. Más subjetivas. Más subjetivas, sí, esa es la palabra, que generan una seguridad tener tu casa propia, ¿cierto? Entonces, pues también está bien, ¿cierto? Porque es que esa tranquilidad también es importante. Pero financieramente es mejor esa pelea, la he tenido y la tendré mucho tiempo con mi esposa. Vamos, arrendemos eso y vámonos en arriendo. No, es muy difícil, pero sí. Bueno, en efecto, sí, numéricamente es mejor vivir en arriendo porque no asumes responsabilidades del predial, de los mantenimientos, de muchas cosas. Tú solo te encargas de pagar el arriendo y ya está. Pero yo tengo una posición un poco más complementaria a las dos partes y es vive donde tú quieras vivir siempre y cuando te den los números. Si quieres vivir en arriendo o quieres vivir en tu casa propia, hazlo, pero hazlo que los números te respalden la inversión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas personas, vamos a colocar el ejemplo de este apartamento, muchas personas invierten en un apartamento de 500 millones de pesos y están pagando el 70% que viene siendo alrededor de más o menos 350 millones de pesos en crédito, que eso te da una cuota de más o menos 3.600.000 a 3.800.000, más impuestos, más un montón de cosas, y el arriendo promedio es de 2.600.000, 2.700.000. O sea, ahí no tiene sentido vivir en un lugar como este porque el crédito es muy grande para la renta que se recibe. Sin embargo, si se hacen los números bien, como a mí me ocurrió, que yo para mi primera propiedad logré apalancarme de muchas fuentes, de subsidios, del crédito de los bancos, de un familiar que me ayudara con la cuota inicial. Yo pagaba una cuota de 250.000 pesos, mientras el arriendo en ese momento por la zona estaba como en 600.000 pesos. Claro. Entonces ahí sí cobraba sentido yo pagar mi hipoteca en mi apartamento y vivir totalmente tranquilo, que pagar arriendo en la zona, porque eran 500.000, no era mío. Entonces ahí cobra sentido cuando se hacen bien los números, cuando se recibe un buen apalancamiento y cuando se está tranquilo. Hoy en día ese apartamento se está rentando, se paga solo, ahorita se está pagando a menos de 6 años y medio y se hace el ejercicio bien. Pero cuando los números te respaldan tu inversión, no hay nada mejor que en efecto vivir en la propiedad porque se despiertan seguridades y temas emocionales diferentes que no se tienen en una vivienda arrendada. Entonces ahí son puntos diferentes, déjame en los comentarios. Para ti, ¿qué es mejor? ¿Vivir en arriendo o vivir en casa propia? Quiero saber, hagamos una encuesta aquí en los comentarios. Y Miguel,
qué historia tan chévere, qué aprendizajes. En efecto, la mentalidad y el equipo funciona un montón. Voy a hacer un resumen de tu historia y en resumen, vimos la historia de Miguel y su esposa, que juntos han construido un patrimonio personal de 2 propiedades y un patrimonio familiar empresarial de 7 propiedades más, donde hacen flipping, que compran, remodelan y venden, y de esta manera han logrado vivir un poco más tranquilos de los bienes raíces, aprendiendo, sentando bases sólidas para su futuro y tener una tranquilidad financiera en unos años para su hogar. Miguel, ¿qué te gustaría dar de palabras finales, en especial para aquella persona que tiene dudas si lo tiene raíces, es un buen negocio, si realmente yo podré hacer eso que Miguel dice, si necesito mucho dinero? ¿Qué le dirías a una persona que tiene esos miedos? Mira, lo único que te puedo decir es que sea lo que quieras hacer, hay que trabajar. Sí, o sea, las cosas se consiguen trabajando y con el equipo. Solo no lo vas a poder hacer. O sea, eso es imposible. O sea, te vas a demorar muchísimo tiempo. Y si tienes la oportunidad, ya sea con apalancamiento, ya sea... Y el apalancamiento no es solo dinero, sino aprendizajes de otras personas. Alguien que de pronto tenga un poco más de experiencia te va a evitar muchos dolores de cabeza. Y si te gusta el medio inmobiliario, pues empieza a educarte en ese tipo de cosas, porque eso es lo que ayuda a hacer las cosas bien y a no perder plata, que es lo que en realidad pasa. Entonces, si quieres hacer eso y entrar al mundo inmobiliario, haz eso y te garantizo que pues el día de mañana tú eres el que vas a estar mejor que nosotros y el día de mañana puedes ser un referente de nosotros también. Y como dijo Santi, trabajar para que en unos años ya tengamos esa tan anhelada libertad financiera y cliché que todos queremos. Bueno, chévere. Miguel, para este segmento es nuevo y generalmente lo hago con parejas que faltó hacerlo con tu esposa en el episodio anterior, sin embargo lo quiero hacer contigo. Listo. Tu esposa ha sido una parte fundamental en este proceso. ¿Qué le dirías a ella que nos está viendo en este episodio, que aún de pronto no le hayas dicho, que aún de pronto no se lo hayas expresado, o si se lo has expresado, que sería un buen momento para recordárselo ahora? Está buena, pero ahí me cogió. Pero ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? No, es que creo que yo todo se lo he dicho, pero espérate, algo que no le haya dicho. Algo que no le haya dicho. O que le hayas dicho, pero que te gustaría recordárselo en este momento, ya que ha sido parte importante en tu historia. Ok. No, mira, yo creo que le diría a mi esposa que gracias a ella, a su estructura, a su inteligencia, ¿sí? Hoy en día pues tenemos y hemos logrado lo que hemos logrado gracias a ella, ¿sí? No tanto a mí, sino si nos queremos ver individuales, sino a este equipo tan bonito que hemos formado, porque pues es muy fundamental. O sea, Fliperos y Miguel y hoy no sería lo que sería hoy si no estuviera ella, sinceramente. Entonces... Lindo, ¿no? Lindo. Ahí está, para que Ana María nos deje en los comentarios qué opina de estas hermosas palabras. Y bueno, gracias por contarnos tu historia, gracias por abrir tu corazón y contarnos tu experiencia, y gracias a ti por vernos hasta el final. Hemos aprendido un montón de cosas en esta historia. Déjame saber en los comentarios qué aprendiste de esta historia, qué te llevas de este caso, y no olvides aquí darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te recomiende más contenido, más episodios, para que sigas aprendiendo de más historias como estas. Si nos estás escuchando a través de alguna plataforma de audio como Spotify, te recomiendo calificarnos con 5 estrellitas para que esta plataforma nos recomiende a más personas, y compártele este caso de casas a algún familiar o algún ser querido que quieras impactarlo con estas historias. No siendo más, nos vemos en un próximo episodio de Caso de Casas. ¡Chao! Porque invertir en propiedades sí es posible.